Ok, creo que es un sí eso. Bien. Ok, como estábamos continuando en el problema, la función f de z es analítica en C. Notamos que z sub 0, la singularidad, es donde el denominador, en este caso es 0, porque el coeficiente no está definido, z igual a i. Es una singularidad. Ok, entonces en esta singularidad aplica para que nosotros usemos la fórmula integral de Cauchy. De aquí entonces la integral de e a la z elevado al cuadrado dividido entre z menos i al cubo por el diferencial de z no es más que n factorial. En este caso voy a mencionar que n más 1 debe de ser igual a 3. O sea que n vale 2. Esto es 2pi por i dividido entre 2 factorial por la segunda derivada evaluada en la singularidad que es i. Bien, como la función es analítica, podemos encontrar sus derivadas. Su primera derivada, f' de z, no es más que 2z por e a la z cuadrado. ¿Hay preguntas? F b' de z debería de ser 2 por e a la z cuadrado, ¿sí? Más 2z e a la z cuadrado multiplicado por z. Ok, la segunda derivada de esta función entonces debería de ser 2e a la z cuadrado multiplicado por 1 más 2z elevado al cuadrado. Muy bien, ahora lo evaluamos en i. La segunda derivada evaluada en i nos debería de quedar así: 2e inverso por 1 más 2 por i cuadrado, que valdría menos 1. Finalmente, la segunda derivada es menos 2e inverso. Bien, para finalizar entonces sería 2pi por i, 2 factoriales 2, multiplicado por menos 2e inverso. Concluimos, se cancelan, que esto es menos pi por i dividido sobre e. Concluimos entonces este integral en ese contorno cerrado simple que nos dicen de e a la z al cuadrado dividido entre z menos i elevado al cubo diferencial de z no es más que menos 2pi i, menos 2pi i dividido sobre e. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bien, hay ejercicios. Hagamos de todo tipo de ejercicios. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer el número 23, está bien. Me piden a mí que evalúe este ejercicio, este integral en ese contorno mostrado. Vamos a aclarar algo muy importante, que yo aquí en este tipo de ejercicios tengo un contorno 1 y tengo un contorno 2. La idea general con este tipo de ejercicios es representar el contorno C como una unión de contornos, lo que implica
que la integral de f de z de dz, voy a usar esta propiedad, es la integral en el contorno 1, f de z diferencial de z, más la integral en el contorno 2 de f de z diferencial de z. En este espíritu, entonces, notamos lo siguiente, que el contorno 1 está orientado negativamente y el contorno 2 positivamente. Uno a favor de las manecillas del reloj y otro en contra. Copiémoslo. C1. C1 está en contra. C1 está en contra de las manecillas y C2 a favor. Bien, entonces la integral nos quedaría, la integral de contorno de 3z más 1 dividido entre z por z menos 2 al cuadrado diferencial de z no es más que lo siguiente. La integral en el contorno 1 de 3z más 1 dividido entre z por z menos 2 al cuadrado diferencial de z. Ojo, la integral en el contorno 1 que está orientado en contra de las manecillas, perdón, según era a favor, los puse al revés. Disculpen. C2 en contra, C1 a favor. O sea que este va a ser negativo. Le vamos a poner aquí la orientación positiva, que es en C2. Sería C2 de 3z más 1 dividido entre z por z menos 2 al cuadrado diferencial de z. Hay algo muy importante que rescatar de este problema y es lo siguiente, que en el contorno 1 la singularidad que está adentro es esta y en el contorno 2 la singularidad que está adentro es esta. O sea que yo voy a representar esta integral como menos la integral en el contorno 1. En el denominador para la fórmula integral de Cauchy solo debe de estar el término que contiene la singularidad que está dentro del contorno, el factor, por decirlo así. Esto sería 3z más 1 dividido entre z menos 2 elevado al cuadrado, todo esto sobre z, diferencial de z, más, porque es la singularidad, el factor que corresponde a la singularidad, la integral en el contorno 2 de 3z más 1 dividido sobre z, todo esto sobre z menos 2 al cuadrado diferencial de z. Por la fórmula integral de Cauchy, esto sería 2pi por i entre, ojo, aquí n más 1, en esta primera integral n más 1 es igual a 1, vale 0. O sea que esto es 2pi, 0 factorial, la función evaluada en 0, sin derivada. Le voy a llamar f1 y el signo menos, más 2pi por i entre 1 factorial por la segunda función, su primera derivada evaluada en 2, donde las voy a pintar. Aquí tengo a f1 y aquí tengo a f2, donde f1
debería de ser 3z más 1 dividido entre z menos 2 al cuadrado. Y f2 de z es 3z más 1 dividido sobre z. Ok, de aquí me piden que evalúe f1 en 0. Aparte estoy haciendo esto. F1 en 0 no es más que un cuarto, pero me piden la derivada. La primera derivada de la función debería de ser menos 1 sobre z cuadrada. Ok, bien. Por lo que entonces la segunda función, su primera derivada evaluada en 2, me queda menos un cuarto. Ok, o sea que esta función a mí me queda menos 2pi por i dividido sobre 0 factorial, que por definición es 1, multiplicado por un cuarto, más 2pi por i, 1 factorial, por menos un cuarto. Bien, estamos hablando entonces que sería menos pi por i sobre 2 menos pi por i sobre 2 menos pi por i. En conclusión, yo tengo que la integral de contorno de 3z más 1 dividido entre z por z menos 2 al cuadrado diferencial de z no es más que menos pi por i. Bien, este es nuestro resultado central. Cuando el contorno se tiene que representar como una unión de contornos. Voy a retroceder en el libro, más atrás el libro me hace unas propuestas. Más adelante eran. Déjenme ver. Acá me piden a mí vamos a usar, no, pero todavía no he explicado algo, permítanme. Bien, ya vimos cómo usar la fórmula integral de Cauchy, cómo evaluar integrales. A veces necesitamos fracciones parciales, pero con la fórmula integral de Cauchy no. Hagamos un ejercicio más. Por aquí lo tenía a mano. Permítanme. Bien. Bien, tenemos este ejemplo. Vamos a un ejemplo. Nuevo. Bien, vamos a tomar del libro de texto. A ver qué nos menciona. Voy a tomar uno que tenga varios incisos. Por ejemplo, el número 16, para no hacer el 15 que es impar. Pueden ver la respuesta en el libro. No está en Ultra HD, pero ahí va la imagen, ¿no? Bien. Tenemos diversos contornos. En nuestra integral tenemos la integral en el inciso A. ¿De quién?
de z dividido sobre z menos 1 por z menos 2. Esta función diferencial de z tiene dos claras singularidades, en z igual a 1 y en z igual a 2. Vamos a dibujarlas. Me dicen a mí que el contorno es módulo de z igual a 1/2. Ok, lo dibujo el contorno C. Como no mencionan nada, vamos a suponer que está orientado positivamente. Módulo de z igual a 1/2. Resulta que la singularidad es 1 y 2. Aquí está 1, aquí está 2. No está a escala. Esta integral instantáneamente es 0. Notamos que f de z, aquí no estamos usando la fórmula integral de Cauchy, sino el teorema de Cauchy-Borssat, que la función f de z, z menos 1 por z menos 2, es analítica, ojo, analítica, dentro y sobre el contorno. Muy bien, bien justificado. Esto de aquí se llama Cauchy-Borssat. Vamos ahora con un inciso B. Este inciso B me dicen a mí que ahora el contorno es otro. Módulo de z más 1 igual a 1. Módulo de z más 1 está centrado en 1. Tiene radio 1. Muy similar. Aquí está la singularidad 1, la singularidad 2. Bien, perfecto. De igual forma, con el mismo argumento, ninguna de las singularidades está dentro del contorno. La función es analítica. Dentro y sobre d de z sería z menos 1 ¿Qué pasa, Dios, con este internet? Hola, ¿me escuchan? Sí. Pasa internet. Hola de nuevo, lo siento. Otra vez Sí, estoy ahí. Lo Se escucha, siento. Lick. Ok, perfecto. Me estoy... Dios mío, ¿qué sucede, hombre? Ok, volví teóricamente. Bien. Ok, el mismo argumento. En estas dos funciones vamos con el inciso C. Es muy importante saber usar la fórmula integral de Cauchy. ¿En qué momentos? Teorema de Cauchy-Borssat. Teorema de Cauchy-Borssat para regiones múltiplemente conexas. Ahora, en el inciso C, detectamos lo siguiente. Módulo de z igual a 1, no lo estoy haciendo a escala, 1, y tiene radio 1/2, o sea, estaría como por acá. Pues yo aquí tengo la singularidad 2, solo tengo una singularidad dentro de las dos que tengo. Bien, por lo que puedo usar la fórmula integral de Cauchy.
tengo lo siguiente. Esta es la integral de contorno. Lo voy a representar, miren. Z dividido sobre z menos 1 por z menos 2 diferencial de z, me quedaría la integral de contorno como este z menos 1 es el factor que corresponde a la singularidad que está dentro del contorno. Yo represento que esto es z por z menos 2 dividido entre z menos 1 diferencial de z. O sea que esto es fórmula integral de Cauchy, 2pi por i dividido entre 0 factorial f de 0, o sea, no derivo, evaluado en 1. Podemos esquivar esta notación con el teorema simple de Cauchy-Borssat, y que lo hago directamente porque como no derivamos, n vale 0, simplemente es 2pi por i, f evaluada en la singularidad, que en este caso es 1. Bien, esto es 2pi por i, donde aquí voy a aclarar la función, bueno, permítame que me sobreextendí porque me hace falta un inciso, f de z no es más que z dividido entre z menos 2, f de 2, f de 1, perdón, f de 1 sería menos 1. Sería aquí por menos 1. Y esto sería menos 2pi por i. Muy bien. Nos quedó simplemente conexo. En el inciso D, ¿qué es lo que el libro pretende nosotros? Que comprendamos dónde usar cada teorema puntualmente. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos un contorno, módulo de z igual a 4, parece que está aquí. Ok, módulo de z igual a 4. Pero resulta que tengo ahora dos singularidades dentro. Tengo 1 y tengo 2. No puedo usar la fórmula integral de Cauchy ahora mismo. Voy a usar primero la técnica que vimos la vez pasada. Voy a envolver en contornos pequeños, disjuntos, C1, C2. Lo que significa esto es el teorema de Cauchy-Borssat para regiones múltiplemente conexas. Por lo que la integral de contorno de z diferencial de z entre z menos 1 por z menos 2 no es más que la integral de contorno de z en el contorno 1 de z menos 1 por z menos 2 más la integral en el contorno 2 de z diferencial de z, z menos 1, z menos 2. Ahora sí, vamos a usar Cauchy-Borssat. Con Cauchy-Borssat, perdón, en la fórmula integral de Cauchy, la fórmula sencilla. En el contorno 1, quien está contenido es 1, o sea que esto es la integral en el contorno 1 de z por z menos 2, todo dividido entre z menos 1 diferencial de z.
más la integral en el contorno 2, z sobre z menos 1, dividido entre z menos 2. Diferencial de z, fórmula básica de Cauchy, 2pi por i, la función 1, evaluado en 1, más 2pi por i, la función 2, evaluada en su singularidad, que es 2. 2pi por i multiplicado por f de 1, nos queda menos 1, más 2pi por i, por la función evaluada en 2, que da 2. Esto sería 4pi menos 2pi, 2pi por i. Ese sería el resultado que nos están pidiendo. Aquí combiné teorema de Cauchy-Borsat para regiones múltiplemente conexas, luego la fórmula integral de Cauchy. Bien, vamos a ver otro concepto importante, que es el concepto de antiderivada. Para eso vamos a hacer un pequeño collage de los teoremas más relevantes que vamos a necesitar. Bien, comenzamos con la independencia de la trayectoria, que dice lo siguiente. Voy a colocar los teoremas más importantes. Sean Z0 y Z1 puntos en un dominio D. Una integral de contorno se dice que es independiente de la trayectoria si su valor es el mismo para todos los contornos C en D con punto inicial Z sub 0 y punto final Z sub 1. Hay integrales que van a ser independientes de la trayectoria, o sea que solo dependen del punto inicial y del punto final, no importa la trayectoria. Bien, eso le vamos a llamar independencia de la trayectoria. El resultado central es que las funciones que son analíticas son independientes de la trayectoria. Una función es analítica en un dominio simplemente conexo D, y si es cualquier contorno contenido en D, la función, la integral f de z es independiente de la trayectoria. Esto es importantísimo porque yo tengo que la integral de contorno entonces de z diferencial de z y la integral de contorno de conjugado de z de dz, aquí hay algo bien importante. Miren, ¿cuál es la importancia de esto? Que una función es analítica, o sea que esta integral es independiente de la trayectoria, conjugado de z ya no lo es. O sea que esta integral, depende de la trayectoria. Aquí necesitamos parametrizar y aquí no es necesario, siempre y cuando yo conozca una antiderivada. Bien, por eso acuñamos el concepto de antiderivada. El concepto de antiderivada es: suponga que una función f es continua en un dominio D. Si existe una función tal que f' de z es igual a f de z para cada z en D, entonces f se llama una antiderivada de f. Ok, vamos entonces con el teorema fundamental para las integrales de contorno. Como el teorema fundamental del cálculo, un poco similar,
Y es lo siguiente. Suponga que una función es continua en un dominio D y f es una antiderivada. Entonces, y f1, conocemos una antiderivada. Entonces, para cualquier contorno C contenido en D, con punto inicial z sub 0 y punto final, se cumple lo siguiente. O sea que hay integrales, por ejemplo, yo tengo la integral que va de 1 a i de z diferencial de z. Si yo dibujo cualquier contorno que va de 1 a i, 1 y orientado en esta orientación, ¿qué significa? Que no importa si yo tengo una circunferencia, un segmento de recta, una curva en general, como esta función es analítica, es independiente de la trayectoria, es continua. Sí, vale la pena aclarar que f de z es continua. Y nosotros conocemos una función f mayúscula de z que es z a la 2 sobre 2, que cuando yo derivo f' de z, justamente coincide con f minúscula de z. Por lo que entonces, esta función la llamaríamos una antiderivada. Esto va a ser la antiderivada evaluada en i menos una antiderivada evaluada en 1. Bien, o sea que esto sería i cuadrado sobre 2 menos 1/2 más, perdón, i cuadrado sobre 2 menos 1/2. Lo que significa, en este mini ejemplo, que yo tengo la integral de 1 a i de z diferencial de z no es más que menos 1. Bien, ojo, este teorema es cuando la función es continua y f es una antiderivada. Ahora vamos a amarrar con un teorema final que está por acá. La existencia de una antiderivada. ¿Cómo vamos a garantizar que existe? Y es de la siguiente forma. Suponga que f es analítica en un dominio simplemente conexo. Entonces f tiene una antiderivada. O sea que la función sea analítica da la apertura de que tenga una antiderivada. O sea que cuando es analítica nos garantiza que vamos a usar ese teorema 5.4.2. Algunos ejemplos con los que hay que tener cuidado. Bien, voy a hacer un ejemplo rutinario, básico. Luego vamos a ver qué usos puede tener esto. Bien, esta función que yo tengo aquí, z cuadrado, es analítica indudablemente. O sea que tiene una antiderivada. Como tiene una antiderivada, que la conocemos bien, puedo atacarla directamente, que esto es z a la 3 sobre 3 factorial, perdón, z a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a 3 más i. O sea que estamos hablando de 3 más i al cubo dividido sobre 3 menos 0 al cubo dividido sobre 3. Bien, 3 más i al cubo.
Lo voy a dejar así por mientras. 3 más i al cubo dividido sobre 3. Finalmente, la integral de 0 a 3 más i debería de ser. Permítanme, hago el cálculo. Voy por mi calculadora para auxiliarme un poco. Encuentro mi calculadora. Bien. Tengo entonces que tengo el cociente, o nos quedó 3 más i a la 3 entre 3. Me quedó 6 más 26 tercios de i. Bien, me quedó así. 6 más 26 tercios de i. ¿Qué utilidad le podemos sacar a este tipo de problemas? Bueno, el libro nos ilustra algunos elementos donde se podría usar variable compleja para deducir algunos resultados. Bien, tenemos nosotros sea alfa igual a más b una constante compleja. Aplica el teorema para evaluar la integral. Perfecto. Detectamos que yo tengo la integral de x sub 0 a x de e a la alfa por z diferencial de z. Bien, vale la pena aclarar que x y x0 son reales, o sea que esto sería 1 entre alfa multiplicado por ¿quién? Por e a la alfa x menos e a la alfa x sub 0. La función es analítica, sí, conozco una antiderivada también, uso el teorema fundamental para integrales de contorno. Pues bien, ya tengo el inciso A. Me piden que use el inciso A con la siguiente parametrización para poder hacer la deducción de una integral real. Podemos hacer ese tipo de resultados. Así. Voy con el inciso B, que realmente es el importante. A mí me dan que z de t no es más que t, donde t está en el intervalo de x sub 0 a un x. ¿Qué tendríamos? Que z' de t no es más que 1 d de z, le voy a poner, perdón. Le voy a colocar aquí que d de z de t no es más que 1 por d de t. Ahora, entonces, la integral de x0 a x de e a la alfa z diferencial de z, perdón, esta integral en el contorno que a mí me dan, lo voy a dibujar, que no es necesario, simbólicamente, x0 a x. Estoy tomando todos esos valores que están ahí. Bien, se convierte en la integral de x0 a x de e a la alfa por t, d de z es d de t.
una integral compleja, usando el resultado anterior, esto es 1 entre alfa, e a la alfa x menos e a la alfa x0. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la integral, entonces, de contorno de e a la alfa z d de z, yo puedo separar cuánto nos dio esta integral. Primero encontremos la parte real y la parte imaginaria de esta función. Alfa, si ustedes se fijan, es a más ib. Lo que tendríamos nosotros aquí es lo siguiente: la integral de e a la alfa z d de z. Separemos su parte real. Voy a hacer de este de aquí, aunque no importa, puedo hacer cualquiera. Realmente puedo hacer cualquiera de ellos dos. Voy a hacer este, el lado que les mencioné. Vamos a ver qué nos queda. Sería 1 entre alfa multiplicado por e a más ib, a más ib por x, menos e a la alfa por a más, perdón, e a la a más ib multiplicado por x0. Este es a más ib, o sea que si multiplico por su conjugado quedaría a menos ib dividido por a cuadrado más b cuadrado multiplicado por e a la ax por e a la ibx, que yo lo puedo colocar como coseno de bx más i seno de b por x, menos, sería e a la a x sub 0 multiplicado por el coseno de b x sub 0 más i seno de bx sub 0. Listo. Agrupando entonces estos resultados, le vamos a colocar que esto es el valor de la integral y de aquí tendríamos a menos ib entre a cuadrado más b cuadrado. Voy a simplificar un poco. Parte real, parte imaginaria. E a la ax coseno de bx menos e a la x0 coseno de bx sub 0, parte real, más la parte imaginaria, e a la ax seno de bx menos e a la ax sub 0 Bien, ahora tenemos nosotros lo siguiente. Multipliquemos. Tenemos que encontrar la parte real y la parte... Realmente solo ocupamos la parte real, ¿verdad? Nada más. Pero, encontrémosla. Multipliquemos. Nos quedaría parte real a multiplicado a e a la ax
coseno de bx menos e a la a x sub 0 coseno de bx sub 0 menos i por i cuadrado b por e a la ax seno de bx menos e a la ax0 seno de bx. Todo esto dividido entre a cuadrado más b cuadrado. Bien, de aquí hay algo que vale la pena mencionar. Yo tengo esto, la integral de e a la alfa z d de z. Muy bien, que con la parametrización quedó la integral de x0 a x de e a la alfa t d de t. O sea que esto quedaría la integral de x0. Aquí voy a hacer algo muy importante. A x de e a la alfa t d de t. O sea, e a la a por t coseno de bt más i seno de b por t. O sea que esta integral de contorno de e a la alfa z d de z, que también la llamamos i, fue la integral que encontramos, es la integral de x0 a x de e a la a por t por el coseno de b por t diferencial de t, más i por la integral de x0 a x de e a la a por t por el seno de b por t d de t. Entonces, si yo tomo la parte real de la integral, de este lado es la integral de x0 a x de e a la a por t coseno de b por t diferencial de t. Pero si yo tomo de aquí, le voy a colocar acá, miren, que re de i del otro extremo es esto que tengo acá. No he agrupado. Esto agrupado debería de verse. Creo que aquí no cabe, pero me llevo la imagen. Aquí. Igualo este resultado. Y también igualo a este. Tengo lo que necesitamos. Oh, no. Bien, de aquí diríamos entonces, conclusión. No, todavía no podemos concluir. De aquí tendremos el resultado entonces, que la integral de x sub 0 a x de e a la a por t coseno de b por t diferencial de t, agrupemos a coseno de bx más b seno de bx multiplicado por e a la ax dividido entre a cuadrado más b cuadrado más e a la ax0 multiplicado por a coseno
de bx0 más b el seno de bx sub 0. Muy bien, a cuadrado más b cuadrado. Perdón, me faltó el menos, aquí hay un menos, miren. Bien, ¿qué significa esto? Que como es una integral real, notemos que esto sería f evaluada en x y este f evaluada en x0. Lo que significa que esta función es una antiderivada. F de x igual a e a la a por x multiplicado por a coseno de bx más b por el seno de bx dividido entre a cuadrado más b cuadrado es una antiderivada. De aquí tenemos nosotros que entonces si tenemos una antiderivada, vamos a dar la antiderivada más general, la integral de e a la t coseno de bt diferencial de t ahora indefinida no es más que e a la a por x multiplicado por a coseno de bx más b seno de b por x dividido entre a cuadrado más b cuadrado más c. Listo. De variable compleja logramos deducir ese resultado. Teniendo en cuenta esto, pues hemos cerrado satisfactoriamente el capítulo número 5. No sé si hay alguna pregunta al respecto, jovencitos. ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas, chiquitines? ¿Ninguna? Bien, con esto cerramos el capítulo número 5. Mañana vamos a ver sucesiones y series. Siempre estoy pendiente con lo que les grabé, solo es que voy a ver, no me funciona el audio, voy a tener que volver a hacer los ejercicios, esos quedan pendientes para que ustedes estudien. Les deseo lo mejor, entonces estamos bien, cerramos el capítulo, mañana arrancamos con sucesiones y series. Gracias, Lick. Bueno, les deseo